Muy bien, bienvenidos ahora sí a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Diego? noches. Buenas noches, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente. Gracias a todos y todas por acompañarnos una noche más aquí en Puntos de Vista. Ahora tendremos que acostumbrarnos sin cambio horario a, vamos a ver si ya fijo, buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? Vamos a tomar la decisión después. Exactamente. Ya que no va a haber tantos cambios horarios, como la gente que dice, por lo menos antes cambiaba la hora en Paraguay, ahora ni eso va a cambiar, parece. No, así que estamos ahí pendientes. Igual en algunos meses vamos a tener todavía oscuridad en estos horarios. Así mismo. Muchos temas para hablar el día de hoy. Fue muy intenso en lo político, pero tenemos un tema también muy importante que realmente uno no ve demasiado en el debate en general. Político casi nulo en Paraguay realmente, ¿eh? Sí, estamos hablando y ya escuchábamos de hecho parte de lo que era un recuento histórico, podríamos decir, de las hostilidades, los conflictos entre Israel, el Líbano también, teniendo en cuenta lo que ocurría en los últimos días. Así mismo, y planteamos ese tema para tratar un poco acá hoy y también ver un poco también qué pasa en nuestro país con respecto a este tema. Y lo vamos a hacer con invitados, por supuesto. Así es, ya nos acompañan ellos, Mario Paz Castaing, de un lado de la mesa para charlar acerca de este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, un placer compartir contigo, Esther, con Diego. Un placer nuevamente y bueno, a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mario, muy amable. También nos acompaña Nayib Amado. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas, ¿cómo estás, Fer? Diego, Mario y los compañeros trabajadores de acá y también a la audiencia, saludos. Muchas gracias también por venir allí, muy amable de tu parte. Gracias a ustedes. Pues nosotros somos un país en general, con una discusión política en general, como que estamos todos para adentro, o porque uno realmente no ve, a nivel político, no ve esta discusión que se da en otros países, donde políticos de distintos partidos, en grandes discusiones sobre este tema, por ejemplo, que es mundial. Pero nosotros como que estamos un poco, la clase política, digo, ¿verdad? La clase con representación parlamentaria, quizás mejor, como separada o aislada de este tema. Está muy encapsulada en la realidad de la coyuntura política local, ¿no? Y envuelta en ese tráfico intenso de política y politiquería, de ambas cosas, ¿no? La mirada hacia lo internacional, salvo que sean cosas muy puntuales y referentes a la región, no hay una mirada trascendente. Y te diría, a pesar de los esfuerzos que hace este gobierno por mostrarse al mundo, tener un presidente que viaja constantemente, que hace lo que hoy se llama diplomacia presidencial, yo creo que la diplomacia es una. Puede ser el presidente, que en realidad es el encargado del manejo de las relaciones internacionales. Lo pueden hacer los legisladores, lo pueden hacer los privados también, porque todo el mundo colabora y coadyuva si hay una línea estratégica, si existe una política exterior consensuada. Entonces todos coadyuvamos a una diplomacia que es la política, que debería ser la política de Estado, ¿no? Por eso todavía yo creo que estamos, más bien nosotros hacemos algunas cosas como unos alineamientos históricos, como este tema de Israel. Sí. Pero más allá de eso, somos más bien coyunturales, somos reactivos a la política internacional o a la coyuntura internacional. Y a veces nos pasa por encima de la realidad. Y nos quedamos en medio de actitudes que en un momento pensábamos que eran de una manera y después resulta que son de otra. Y esto va a tener una explicación concreta en los temas que vamos a arribar. Sí, bueno, igual hoy en buena parte coincido con lo que dice Mario en el sentido de que estrategia es lo que no hay mucho, ¿verdad? En general, en las fuerzas políticas institucionales por lo menos hay poca mirada estratégica. Sin embargo, obviamente hay presiones internacionales. Hoy salió un tuit, X creo que se llama ahora, ¿no? De la Presidencia de la República, donde hace un resumen de la participación en la Asamblea. Sí. Y en ese resumen Peña dice los temas que fue abordando y colocando en perspectiva el tema, la posibilidad de la Secretaría General de la OEA con Ramírez, ¿verdad? Y reivindicando, en nuestra opinión, una política conservadora, torpe y súper alineada a pequeñas billeteras que tienen fuerza en un país como el nuestro. Reivindica su apoyo a Taiwán, una postura por lo menos miope, y te diría en términos serios de mercado, inclusive, reivindica el apoyo a Ucrania alineado a la OTAN y a los Estados Unidos, cuando que el problema es bastante más complejo,
Y nosotros tampoco no es que defendemos la postura de Rusia, ¿verdad? Pero es bastante más complejo para salir por Ucrania. Ucrania, fascismo discriminatorio así. Y de hecho, en defensa inquebrantable, dice él, utiliza esa palabra, a la ocupación sionista israelí. ¿Verdad? Que también hay toda una historia muy larga que muestra objetivamente que lo que hay hoy puede mal llamarse conflicto, porque en realidad lo que está operando es un genocidio contra los palestinos, pero no solo contra los palestinos. Es un genocidio, una limpieza étnica en contra del mundo árabe, desde una posición supremacista. Porque esa es la cultura. Y ojo que es la cultura del sionismo, no precisamente del judaísmo, ¿verdad? Porque el judaísmo tiene posiciones bastante confrontadas con esa línea del Estado israelí. De hecho, se habrán fijado, no sé si vieron en esta semana la huelga general en Israel, multitud de personas en la calle cuestionando esto. ¿Por qué? Porque se enteran de la muerte de rehenes y además se enteran de que Hamas plantea la posibilidad de alto al fuego, liberación de Gaza e intercambio total de rehenes. Entonces Netanyahu muestra claramente que le interesa poco o nada eso, y lo que busca en realidad es operar la violencia y la guerra total para mantener su posición de poder y seguir creando una condición subjetiva dentro de su país para confrontar con el enorme rechazo que tiene de parte de la población que vive en Israel, ¿verdad? Entonces, y Paraguay tiene esta posición mediocre, conservadora, torpe, ¿verdad? De apoyo a Taiwán, Ucrania y al sionismo. O sea, una cosa que solamente puede pasar cuando grupos de poder muy pequeños y muy también empujados por fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Que tienen que ver con varias iglesias evangélicas acá que alzan la bandera del sionismo israelí, confundiendo a la población y haciéndole creer que en realidad eso es reivindicar la línea del judaísmo, cuando en realidad la línea del judaísmo, insisto, está bastante confrontada con posiciones sionistas, porque la línea del judaísmo es la línea propia del mundo hebreo, el sionismo occidental. Entonces acá hay un problema concreto que tiene que ver con ese supremacismo occidental que quiere imponerse a sangre y fuego, no porque culturalmente nomás crea que es superior, sino porque económicamente le conviene el control de esos territorios. Con respecto con respecto a esa discusión o lo que decís, Nayib, nuestro país toma estas posiciones. Lo de Taiwán es como histórico, ¿verdad? Pero el resto de las cuestiones... Cronísticamente histórico. Sí, no deberíamos tener una discusión, por ejemplo, parlamentaria. No debería el canciller, por ejemplo, explicar una situación de conflicto mundial o una situación tan grave como lo que está pasando en la zona de Palestina. No deberíamos tener una idea más clara de por qué Paraguay toma estas posiciones. Yo creo que hay posiciones históricas en esto, Diego. Sí. Hay posiciones históricas, no te olvides que en Naciones Unidas, 1947, 48 y 49, el voto paraguayo define la creación del Estado de Israel, bajo la consigna de dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Israel acepta, pero luego, una vez instalado, empieza el problema. Sí. Paraguay asume esa posición e históricamente se alinea, y se alinea siempre al lado de Estados Unidos. Eso es histórico, es así. Y convergieron más o menos todos los gobiernos que yo tenga memoria desde la dictadura hasta la fecha. Más Pese a los impases que tuvo en ese alineamiento. El Medio Oriente es complejo, muy complejo. Yo recuerdo las frases que decía Golda Meir, que es uno de los sustentos filosóficos de Netanyahu, al decir de que el día que los países, los palestinos, decía claramente, amen más a sus hijos, más que el odio hacia Israel, habrá paz. Y en esas frases estaba diciendo claramente que había una cuestión que si los palestinos deponían las armas, habría paz. Pero si los israelíes deponen armas, desaparece Israel, no habrá Israel. Entonces, todos esos conceptos que vienen desde hace décadas y que vienen históricamente desde mucho tiempo atrás, hoy están en un extremo explotando a una intensidad que ya no es solo el conflicto de dos estados, una ciudad, Jerusalén distribuida, ya excedió esos límites.
ahí ya están todos los bloques internacionales metidos. Está Irán, está el Hezbollah, está Hamas, están los Estados Unidos con sus portaaviones, está Rusia, o estaba Rusia, porque se separa de Siria, pero inteligentemente hay un juego de poderes que ha puesto hoy prácticamente en vilo a la humanidad, porque ya no se trata solo de hacer, vamos a decir, pedazos a Gaza como réplica y defensa a la invasión sucedida en octubre del año pasado. Hoy ha excedido ese escenario y tenemos entonces un peligro inmediato a una conflagración de mayor porte, de mayor intensidad, cuyas consecuencias son imprevisibles. ¿Qué va a hacer Irán ante el destrozo de Hezbollah? ¿Se va a meter? ¿No se va a meter? Y si se mete, ¿cuáles son las consecuencias? Y si no se mete, también otras consecuencias para el resto. Entonces, estamos en medio de estas disyuntivas. Y Paraguay, con una intensidad marcada históricamente de ese alineamiento y defensa de Israel, Peña lo reafirma en Naciones Unidas, como lo han hecho todos los presidentes del Paraguay. Lo mismo que la defensa de Taiwán y el reclamo a la... Espera que quiero terminar esta idea. Pero ¿qué pasa? Seguiremos con esa defensa, vamos a decir, insustituible aparentemente por el momento, pero por otro lado están naciendo las posibilidades de intereses con el mundo árabe. Está Arabia Saudita con las posibilidades de grandes negocios para el Paraguay actual. Emiratos Árabes, que si bien no son pro-Palestina, pero tampoco son pro-Israel. Entonces, hay una mezcla de intereses y en relaciones internacionales son realmente relaciones de intereses que vamos a tener que saber administrar. Lo mismo nos está pasando con Maduro. Hemos reconocido al gobierno de Guaidó, sufrimos toda la dictadura de Chávez, rompimos relaciones con Venezuela, las reanudamos y hoy, fíjense lo que le dice el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a nuestro presidente. Y da una réplica al discurso que hizo Peña en Naciones Unidas. Entonces, estas cuestiones hay que manejarlas con prudencia, con una sabiduría y un consenso en estas actuaciones para obtener resultados que realmente después no nos expongan a situaciones límites, como aparentemente pueden conducirnos los momentos que vivimos actualmente. ¿Qué debiera esperar Paraguay? ¿Y cuál debería ser, crees, desde tu mirada, la posición que debería asumir como país, Nayib? Bueno, una pregunta medio complicada para responder porque teniendo en cuenta el gobierno que es, teniendo en cuenta los intereses que tiene el cartismo, ¿verdad? Con Israel, Cartes es muy amigo de Netanyahu, ¿verdad? Sí. Entonces es muy difícil que Paraguay se salga de esta posición y además porque al tener el peso internacional que tiene nuestro país, en los grados de subordinación a los Estados Unidos tienen que ver inclusive con el trabajo sucio. O sea, muchísimos países privilegian las relaciones con los Estados Unidos, pero tienen relaciones con China, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Muchísimos países privilegian relaciones con Estados Unidos, pero votaron por el alto al fuego, ¿verdad? yo se quería preguntar justamente, a mí se me llama la atención de Paraguay, ¿verdad? Por eso, y Paraguay así... Es una posición... Paraguay así, una posición recontra pusilánime y rastrera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos plantea cambiar de lugar, digamos, las sedes diplomáticas? El primero que plantea cambiar de lugar, ¿verdad? Es Paraguay. Después tiene que retroceder. Entonces, o sea, por ejemplo, en el caso de Taiwán, China, obviamente China. O sea, pero no solamente China. Mario hablaba de Irán. Irán, quien mire más o menos comercio exterior, sabe que es voraz consumidor de carne vacuna. A los uruguayos les falta todo. O sea, nosotros podríamos venderle muchísima carne a Irán. Vietnam, enormes negocios se pueden hacer con Vietnam. Pero Paraguay tiene una política exterior de Guerra Fría. Una continuidad de Guerra Fría, ¿verdad?
Y es Paraguay, y creo que son como 11 países en todo el mundo que tienen ese tipo de miradas así totalmente chatas, ¿verdad? Sin horizonte, sin, bueno, algo que se utiliza mucho que no es parte de la tradición de la fuerza política a la que yo pertenezco, pero esto del pragmatismo, ¿verdad? O sea, los gobiernos paraguayos no tienen un pragmatismo a la hora de plantear un proyecto de desarrollo para el país, ¿verdad? Entonces tropiezan con todos estos problemas. Insisto, tiene que ver mucho con el coyunturalismo del que hablaba Mario al comienzo y con la carencia de una estrategia, porque más allá del signo político-ideológico que exista, cuando no tenemos una estrategia, hay gobiernos de derecha que nosotros cuestionamos, pero fuertemente, ¿verdad? Pero tienen una estrategia. Entonces, políticamente nosotros creemos que son nefastos, pero tienen una responsabilidad y una lógica en razón de los intereses que defienden. Y eso no hay acá en Paraguay. Eso no hay acá, claro. No tiene, o sea, la política paraguaya, al no tener estrategia, lo que tiene sobre todo es una irresponsabilidad. No son responsables políticamente, porque no defienden con solidez el proyecto. Y en particular en este caso, ¿verdad?, donde hay una propuesta concreta de paz, Paraguay en su constitución habla de la renuncia a la guerra, y es raro, ¿verdad?, que no haya un voto, sobre todo con lo que uno puede leer, porque hay información, por supuesto que hay información sesgada de acuerdo a los medios que uno lee, incluso lo que sea, pero hay información que no se discute, ¿verdad?, con respecto a muerte de niños, de bombardeos de civiles. Sí, hay excesos. Eso creo que es una... Que todo el mundo está mirando con mucha preocupación. ¿Por qué Paraguay no...? O sea, la comprensión del genocidio ahora mismo ya trasciende posiciones ideológicas. O sea de la belicosidad israelí. Pero es la de misma, idea, es la misma brutalidad que utiliza Rusia en Ucrania. Es la misma. De la idea de intencionalidad, claro, pero... arrasando con población civil, lo de Rusia, lo de Rusia, así como lo de Ucrania, lo de Ucrania es muy cuestionable. Claro que hay que ubicar, porque más importante pues, es ver la reacción, ¿verdad? ¿Y por qué, cómo uno reacciona? En general, porque es más fácil condenar a Rusia y no condenar a otro Estado, como el caso de Israel, por ejemplo, cuando pasa una situación de... Para mí, porque Israel es un enclave norteamericano. Rusia no. Rusia disputa como país capitalista emergente mercados con los Estados Unidos. ¿Verdad? Insisto, Rusia disputa como un país capitalista emergente, porque hay también idea de que Rusia es un gobierno de izquierda y no sé qué, no tiene nada que ver con la izquierda. Pero lo miran con mucha simpatía a la izquierda. No tiene nada que ver. Dale a Chávez, a Díaz Camel y a de Nicaragua si no están embelesados con Putin. Claro que sí. Sí, pero es por la disputa comercial nomás, Mario. Hay una mezcla. Es por la disputa comercial nomás, eso es puro comercio. Intereses que a veces nos nublan. Puro comercio. Ahora, Y los extremos nos llevan a posiciones realmente contradictorias. Insisto, Entonces por ahí hay que buscar los el conflictos son súper, y bueno, históricamente no sé cuánto tiempo podría llevar, hablar lo que lleva 100 años a lo mejor o más. Pero yo lo que me pregunto, ¿por qué en el Congreso Nacional, el Senado Nacional, por ejemplo, no puede preguntarle a nuestro canciller? Claro que sí, todo es debatible. ¿Por qué Paraguay toma esta postura? ¿Por qué se hace esto? Para que sepamos si es que hay una línea, como dicen allí, que no hay ninguna línea, que es una posibilidad también, ¿verdad? Que también puede ser una línea. Hay una No línea tener conservadora fundamentalista. Conservadora fundamentalista de tiempo de Guerra Fría, ¿verdad? Y eso envuelve a un parlamento sumido en la mediocridad, en la politiquería y en la envoltura crematística. O sea, todo tiene precio. Esa es una realidad. Hoy por hoy hay muchísima gente que defiende eso. Muchísima gente que defiende todo tiene precio. Hay gente que dice, vos supuestamente no tenés precio. Y yo le digo, ¿y vos tenés? Por supuesto. $1 millón. O sea, la gente defiende la idea de tener precio. Mira, esa es la expresión de una cultura muy inhumana o en contra del desarrollo, de la igualdad de oportunidades, de la comprensión del bienestar más allá del lucro, que es consecuencia del modo de producción dominante y de la especificidad del modo de producción capitalista en el Paraguay, que encuentra en Cartes la síntesis de mediocridad, de narcomafia, ¿verdad? Que se expresa en un sincretismo. Sincretismo, ¿viste? El financiero es un poco mafioso, un poco sojero, un poco narco. El empresario de la construcción es un poco sojero, un poco ganadero, un poco narco. Entonces hay un sincretismo, por eso que es muy difícil encontrar contradicciones, ¿verdad? El importador es un poco sojero, un poco constructor, un poco narco.
O sea, ese es el sincretismo que se da. Entonces acá se aplaude, porque realmente con ese terror la situación económica. Y la gente sale a cacarearte desde todos los lugares la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Y las ventajas que tiene el Paraguay, ¿verdad? Y vos ves, por ejemplo, un país como el Uruguay, más pequeño que el nuestro, que tiene una tasa tributaria mucho más alta, ¿verdad? Y el salario mucho más sostenido y elevado que en Paraguay. Sí. Y anualmente reciben muchísimo más inversiones que nosotros. Ahora, muchísimo más inversiones que nosotros. No se resume también todo en esto, y lo que decía y lo que preguntaba Diego, en la falta de educación. Nos tomamos como si fuera todo muy a la ligera a nivel local, no pasa muy lejos, no nos va a afectar, y con eso más o menos es que envuelven el discurso. Claro, pero a nivel popular se entiende así. Que lo que pasa a 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros de aquí no nos afecta. Pero lo que nos quieren hacer creer es eso. Nos afecta. Mario. Primero por saber la noticia, luego ya vivimos en un mundo, en tiempo real todos los problemas del mundo. Y hasta mezcladas demasiadas cosas. Por ejemplo, yo omití decir en el primer análisis que esta cuestión de Netanyahu, él desarrolla la guerra para sostenerse políticamente en Israel. Absolutamente. Él desarrolla porque sabe que termina la guerra y probablemente su gobierno caiga. Entonces, tiene mucho problema interno. Esa es una lectura que se hace en el análisis internacional más o menos objetivo, ¿no? Pero esa es la realidad del pueblo israelita. Pero, ojo, cuando ellos están en guerra, no lo discuten a Netanyahu, por eso él se aferra al orden bélico, porque es una manera de sostenerse también en el poder. Entonces, hay muchas cosas mezcladas en la lectura para condenar, para acusar, para juzgar, porque los conceptos podrían ser apresurados o de extrema, te diría, imprudencia, como mínimo. Entonces, pienso que hay que revisar estas actitudes extremas, estos alineamientos ciegos y quizás no tan meditados. Esta política hacia China va a tener que cambiar porque ¿qué pasa acá en la región? China está en Brasil. ¿Quién es nuestro principal socio comercial? Brasil. ¿Quién es el principal aportante internacional de Brasil en términos de industria y tecnología? China, no es Estados Unidos. Entonces, por ahí las cosas, es cierto que ahora tenemos un vecino azul que parecería que coincide mucho con nuestra realidad actual, que es Milei, pero Milei tampoco las tiene todas consigo. Y no sabe con Taiwán. Tiene problemas este tema con sus declaraciones. La ONU se declaró un poco medio en solitario, si bien se sostiene todavía en la Argentina. Tiene todavía un techo bastante importante para seguir gobernando, pero vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde y hasta qué límite es al extremo de las cosas que le está haciendo en su país. Pero es un problema de los argentinos, no vamos a meter en ese problema. Pero es interesante porque es regional también el tema del Mercosur. Somos nosotros el país que está, digamos, que no está en consonancia con los otros, así que es un tema que... Claro, está bien. Y si no hacemos un esfuerzo porque Taiwán realmente pague la relación que nosotros tenemos, pague más, invierta más en el Paraguay, porque sabemos que ellos son los productores mundiales de semiconductores y nosotros necesitamos alguna fabriquita de ellos aquí para ver esa ponderación de equilibrio en la relación internacional. Entonces, alguna cosa de esas tiene que manifestarse. Tenemos que ser más proactivos en esa materia para alcanzar entonces que esos beneficios se vayan por lo menos trasladando a la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Demos una pausa nosotros. Les pedimos un segundito, por favor, sí, cómo no, para seguir charlando. 19:37, seguimos hablando nosotros un poco acá de la situación que se da en Palestina, pero además un poco mirando desde la mirada paraguaya, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Paraguay toma estas posturas? En realidad no sabemos mucho, ¿verdad? Estamos también un poco especulando para hacer los discursos, pero no conocemos a profundidad tampoco porque se ha manifestado muy pocas veces. En este gobierno al menos, ¿cuáles son las intenciones reales del país? Sí, estos conflictos, ¿en qué principalmente? Así porque decíamos que hay mucha gente que maneja muy poca información acerca del tema. Esa gente que se va sumando, ¿qué le tenemos que decir de este conflicto Israel, Líbano, Siria? ¿Cómo le puede afectar al Paraguay, Nayib? Bueno,
Primero, estábamos hablando en el corte, ¿verdad? El tema del prisma, ¿verdad? Desde donde uno lo mira, ¿no? Sí. En nuestra opinión, y creemos que hay demasiados datos objetivos, el conflicto o el genocidio palestino guarda relación con la ocupación del sionismo israelí. Anterior a eso, anterior a 1948 y anterior a eso, ¿verdad? Décadas atrás, ahí convivieron de múltiples religiones. O sea, en el pueblo palestino habían múltiples religiones y no había ningún problema. O sea, insisto, y cuando se crea en 1948 el Estado de Israel se crea para que convivan. Y la política de los sucesivos gobiernos israelíes no fue de convivencia, sino fue de exterminio, ¿verdad? Y esto al Paraguay, obviamente vamos de vuelta a hacer análisis de acuerdo a un punto de vista, ¿no? Al tener Paraguay esta posición fundamentalista, favorable a Israel, obviamente abre puertas a diversos tipos de amenazas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Amenazas mismo de los pueblos que están confrontados, ¿verdad? Que están recibiendo, imagínate, o sea, día a día hay ataques en Líbano, hay ataques en Palestina, hay ataques hacia Siria, el mundo árabe y las fuerzas de resistencia también atacan a algunos lugares de Israel, ¿verdad? Esta situación está en ese grado de conflicto, y eso, por supuesto, ya hay muchas muestras de traslados de conflicto a diversos lugares del mundo, teniendo en cuenta las colectividades que existen, ¿verdad? Entonces es complicado cuando uno tiene una posición objetiva y de acuerdo a la fuerza que representa, que el Paraguay tiene, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es un problema, además de estar en absoluto desacuerdo, ¿verdad? con la defensa del supremacismo. Para nosotros somos muy firmes con esto, ¿verdad? El humano... El grupo humano que crea que su grupo es superior a otro grupo al punto de poder exterminarlo, para nosotros exige combate. Y esas son líneas supremacistas que se expresan también en el fascismo, ¿verdad? Que se expresan en estas posiciones xenófobas. Hace un rato hablábamos también, y con esto yo culmino esta respuesta, ¿por qué en el pueblo paraguayo no le interesa mucho lo internacional? Mario decía, bueno, fuimos víctimas también de conflictos internacionales, la guerra de la Triple Alianza, y de hecho esos conflictos y el manejo de esos conflictos desarrolló una xenofobia, ¿verdad? Que no es propia del Paraguay nomás, obviamente, pero con claridad hay una buena parte de nuestra población que cree que el boliviano es todo mal con el boliviano, o el argentino, el curepí, y el brasileño. O sea, eso es xenofobia, ¿entendés? O sea, y entonces se reivindica la raza guaraní como idea de superioridad. Y después tuvimos presiones institucionales, ¿eh? Durante el gobierno de Cartes estaba este bestia de Pérez Griffith, creo que Griffith, que fue ministro de Cultura, que hacía todo ese discurso de alcurnia, de abolengo, de los apellidos que vinieron acá, la idea de ese Paraguay puro, una cosa terrible, ¿no? Y eso se expresa también en este tipo de conflictos. Y eso claro, en la posición que tiene el gobierno expresa una posición favorable al supremacismo, a la discriminación, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. En la idea que tiene con relación a las diversidades sexuales del gobierno, en la idea que tiene con relación a la participación de la mujer. En todo eso se expresa la discriminación. O sea, el gobierno de Peña es un gobierno xenófobo, discriminatorio y clasista en términos patronales, ¿verdad? El gobierno entiende que el pobre no tiene derecho a vivir, básicamente, ¿no? Y este último discurso de Peña, por ejemplo, de decir vamos a cambiar la estabilidad, vamos a eliminar la estabilidad laboral, es una expresión de eso. O sea, ya tenemos un país extraordinariamente desigual, históricamente desigual, y tu propuesta es ahondar en la desigualdad. Y esto que yo digo, hoy salió en la Nación, salió ahí una empresa argentina que hace una encuesta, y Peña es el tercer presidente con más aceptación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es lo que se hace esa encuesta, verdad? Porque vos salías a la calle y le preguntabas a la gente en general y el bolsillo te golpea. Ya no es un problema político, el problema es que no tenemos plata en el bolsillo. Claro. Entonces, obviamente, el traslado inmediato es qué gobierno que tenemos, ¿verdad? Mario, ¿alguna consecuencia Mira, económica? Cuando estaba escuchando lo que estaba manifestando Nayib, a mí me viene todos están con el mismo discurso. Preguntarle a Irán qué dice. Y queremos que Israel desaparezca de la faz de la tierra. ¿Qué quieren los palestinos? Y varios pueblos que están ahí, los vecinos del Medio Oriente, dicen lo mismo. O sea, hay una tensión enorme, desbordada,
que ha llevado, que no es solo de un lado, es de todas partes. Entonces, los extremos, vuelvo a repetir, son la condensación de toda esta complejidad global que estamos viviendo, y la búsqueda del equilibrio, el rescate de los principios para nosotros de una convivencia democrática, y para otros países no lo será, porque evidentemente tienen otra manifestación, otros principios y otros valores, donde la república no existe y la democracia tampoco, o son monarquías o son regímenes directamente dictatoriales o autoritarios. En fin, esa es la decisión de cada pueblo. Y entonces, cuando en este planeta existen a la fecha más de 60 conflictos de gran porte, yo no me olvido de la frase de hace más o menos 10 años que dijo el Papa Francisco, que ya se inició la Tercera Guerra Mundial, por pedazos, por segmentos, por fragmentos, porque hay una tensión y que no es igual a la del siglo pasado. Esta Guerra Fría del siglo pasado bipolar, con dos, el Occidente y el Oriente, y la Unión Soviética y los Estados Unidos, ese mundo occidental y ese mundo oriental, hoy no es así. Se acabó eso. Se acabó eso. Hoy vivimos un mundo que no es ni de izquierda ni de derecha tampoco. Es fundamentalmente ¿queremos un régimen democrático o queremos un régimen autoritario? ¿Queremos una posición multipolar donde queremos desdolarizar el mundo porque Estados Unidos te domina con el patrón dólar, entonces arman los BRICS para tratar de recuperar un juego? Pero todo eso desde una posición donde comparten una potencia económica que sigue siendo más o menos hegemónica, ya no lo es tanto como Estados Unidos, pero que le está disputando China y le está disputando la Unión Europea y le están disputando India, Irán y hasta Brasil. Rusia también, pero Rusia con esta guerra que tiene enfrente, no es lo que creen muchos de que es una gran potencia. No, Rusia es una potencia de escala al nivel de lo que tenemos acá al lado. Emergente, es un capitalismo emergente. Es una emergencia. Sí. Entonces, en esta complejidad que vivimos, tener posiciones muy, vamos a decir, fanáticas, radicales, al extremo, ya sea de un lado o del otro, no le conviene a ningún país que realmente maneje las relaciones internacionales como juego de intereses. Porque finalmente esas son las relaciones internacionales. Sí. No son ni de fraternidad, no son de amistad, son de intereses convergentes y permanentes. Entonces, esos intereses permanentes y convergentes son los que deben dominar el escenario de una política exterior. Por lo menos esa es mi lectura personal. Gracias, Mario. Gracias, Nayib. Muy amable. Nosotros queríamos hablar de esto justamente porque nos preguntábamos por qué no se habla mucho de esto. Entonces, también le queríamos sumar las voces de ustedes al debate. Ojalá que haya servido, que la gente se interese también por lo que estamos comentando. Yo quería hacer dos cuestiones antes de terminar. Una tiene que ver con que, en general, yo concuerdo en la complejidad que expresa Mario en cuanto al escenario y el mundo de hoy. Ahora, el mundo de hoy es la expresión de un avasallante triunfo cultural del capitalismo. Entonces, en realidad, el mundo que vivimos es un mundo de derecha, incluyéndole a países que se reivindican gobiernos socialistas de izquierda. O sea, la transacción es capitalista. La relación dominante en el mundo es de la relación capital-trabajo, el trabajo subordinado al capital en condiciones de explotación y de extracción de ganancias a favor de las patronales. O sea, el mundo culturalmente, o sea, estos grados de discriminación, de confrontación, de extremismo es la expresión del gobierno mundial en términos ideológicos de la derecha, con diferentes fracciones. Eso es uno. Sí. Y la otra cuestión que quería decir quería comentar nomás, porque en realidad a nivel mediático hay una posición, así como hay una posición muy favorable a Ucrania, hay una posición muy favorable a Israel desde todos los medios masivos a escala mundial. Eso es una realidad. Entonces, frente a eso es digno de mencionar que ahora el 7 de octubre, a un año de cumplirse el recrudecimiento del genocidio palestino por parte del Estado de ocupación sionista israelí, los amigos de Palestina en Paraguay
se van a movilizar el próximo lunes 7 de octubre a las 18 horas frente al Panteón de los Héroes, ¿verdad? Como una muestra, en nuestra opinión, muy digna en defensa justamente de la paz de los pueblos y de la autodeterminación. Vamos a estar ahí, por supuesto, como medio. Gracias por venir, muy amables ambos. Gracias.